Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Hola gente, ¿cómo les va? Hoy quiero hablarles sobre patriotismo, un término que lo considero poco usado, poco aplicado y en realidad absolutamente ignorado por las dos fuerzas políticas más importantes de nuestro país. Pareciera que ni siquiera sirviera como estrategia de marketing para una campaña. En sí, el patriotismo, el sentido de patria, lo considero totalmente olvidado. ¿Cómo puede ser que no querramos hablar de patria? ¿Como que nos diera vergüenza considerarnos patriotas? Luis Landricina, en una de sus últimas participaciones, cerró una entrevista con una frase que resume todo el programa que vamos a tener hoy. Dijo: hay muchos jóvenes que saben que tienen país porque miran el DNI, pero no tienen patria. Hoy por eso quiero hablar sobre este tema y sobre todo con encontrar diferencias y similitudes con el nacionalismo. ¿Será que nosotros tenemos cierto rechazo o miedo a la palabra nacionalismo? ¿Será que quieren emparentar el patriotismo con el nacionalismo? ¿Acaso el nacionalismo es malo también? Y si no es malo el nacionalismo tampoco, ¿será que hay una agenda de la cual se tiene prohibido hablar de sentimiento nacional? En muchas charlas de politólogos y filósofos diferencian al patriotismo como el amor por lo propio, con el nacionalismo como el odio por el otro. Lo que encuentro en esa explicación, para mí, es una manera de polarizar esas dos palabras, queriendo encapsular la conclusión de que el patriotismo es bueno y el nacionalismo es malo. Vayamos al tema de que el patriotismo es el amor por lo propio. Ya al hablar de amor, estamos hablando de un concepto muy abstracto, casi como cuando hablamos de libertad. Pero en este sentido, tener patriotismo es sentir respeto por algunos símbolos que tiene justamente la patria o el lugar donde vivimos. Por ejemplo, la bandera, el himno nacional, etc. Otra cosa que comprende el patriotismo es el respeto y la transmisión de generación en generación de su acervo cultural. Y cuando hablo de acervo cultural, hablo de su literatura, su música, sus comidas, su organización de familia y cómo criar tus hijos, etc. Y eso, hombres y mujeres libres, no lo podemos evitar. Por más que los Agenda 2030 nos quieran tildar de conservadores y ellos arrogarse el papel de progresistas, todos hacemos lo mismo. Ahora, eso sí, nosotros somos patriotas y ellos no. Nacionalismo, en cambio, es la necesidad de verse reflejado dentro de un Estado-nación, querer formalizar un Estado, querer organizarse como país, que es algo diferente a patria. Hubo dos tipos de nacionalismos muy marcados. Uno en el siglo XIX, producto de la Revolución Francesa, en donde los ciudadanos empezaron a participar activamente en política y de esa forma se formaron las naciones, una era en que se llamó romanticismo político, y otra muy distinta en el siglo XX, en donde tuvo características extremas ya por todos conocidas. Volviendo entonces a patriotismo y nacionalismo, me surgen todas estas dudas. ¿Una no será consecuente de la otra? ¿Nace un sentimiento patriótico y tarde o temprano termina surgiendo un espíritu nacionalista con la intención de formalizar un Estado? ¿O el nacionalismo parasita al patriotismo para poder tener entidad propia? No solo eso, la película del millón sería la siguiente: ¿se puede ser patriota sin ser nacionalista? ¿Se puede solamente ser patriota sin necesidad de querer formalizar una nación-estado? Como ven, son más preguntas que definiciones, son más dudas que certezas. Por eso ubiqué a Juan José Gómez Centurión
político argentino y ex candidato a presidente de la Nación en 2019, para que nos hable y nos dé sus opiniones al respecto. Gómez Centurión, en todas sus participaciones, conferencias, artículos y entrevistas, muestra un sentimiento patriótico como ningún otro político. Por eso, estemos atentos a la charla a ver si podemos entender y además asimilar el término patriota. Radiofonari da Zdravstvuje Svoboda. Muchas gracias, Juan José, por participar acá en esta charla conmigo. Buen día, 9 de la mañana, tenemos cara de 9 de la mañana, me parece. ¿Cómo estás, Juan José? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Quería hablar con vos y sobre todo de un tema en particular que es el tema del programa de hoy, que se llama patriotismo, ¿sí? Podríamos arrancar con la primera pregunta, obviamente pidiéndote a vos tu definición de patriotismo, que es para vos el patriotismo y ser un patriota. Sí, en Argentina el mal uso de la palabra patriotismo ha quedado relegado a un término muy rimbombante, ¿no? Como si fuera un término que está solamente circunscripto a los padres de la patria. Y patriotismo es simplemente amar lo de uno. La patria es como la madre. A la madre no se la ama porque es linda y porque es joven y porque nos hace buenas comidas cuando somos chicos. El verdadero gesto de amor a la madre es cuando está vieja, cuando está enferma. Y la patria es como la madre. La patria es el primer amor del ser humano. La patria remite a lo que fuimos, a lo que somos y a lo que debemos ser en el futuro. Remite al pasado y remite al futuro. Y el amor a eso, el amor a las tradiciones, el amor a la forma de ser, todo eso está vinculado con el patriotismo. Las personas que a través de un gesto de falsa racionalidad dicen, no, yo no siento ningún amor por mi patria, lo que tienen es un serio problema en su afectividad. Hay algo que está funcionando mal en la afectividad. No querer a su madre, no querer a la patria, no querer a su familia es algo raro. Y la patria es eso, es una familia de familias.
patria está constituida por familia, sin familia no hay patria. Ujú. Y eso es simplemente amar eso, reivindicar las raíces. Las sociedades como el ser humano tienen mucho que ver con sus raíces. Vos cuando una planta la desvinculás de su raíz, esa planta muere. Cuando una planta le manipulás la raíz, empezás a hacer bonsái. El bonsái es nada más que un árbol que tiene que haber sido enorme, que desde chico le fueron manipulando, recortando las raíces. Y parece un árbol, sí, parece un árbol, tiene todas las características de un árbol, pero es un arbolito. Entonces, en la sociedad como la nuestra, donde nos vienen manipulando a través del relato, de la falsa historia, de los historiadores de ocasión, de la política discursiando y manipulando la historia, lo que te hacen en definitiva es transformarte en una sociedad bonsái. Hoy Argentina es un país bonsái. Parece grande, parece enorme, pero es chiquitito en ambiciones, es chiquitito en tamaño, es chiquitito en moral, es chiquitito en todo. Sí, sí, también hasta las tradiciones, a uno pareciera que se van perdiendo un poco también, ¿no? O que capaz en las grandes urbes, en los grandes centros, se está internacionalizando un poco más la cultura. ¿Mm? Vamos a terminar hablando de globalismo en algún momento de la charla de hoy, pero este, es como que el acervo cultural un poco se va un poco perdiendo. El propio de cada región, ¿no? Ahora estamos hablando de Argentina, pero lo podemos trasladar a distintos países en el mundo también. Eso es normal, digamos, siempre las grandes orbes son más cosmopolitas. Esto es como una tendencia porque tienen más vínculo con el exterior. El tema de la Argentina me parece que hay dos cosas. Me parece que el 90% de la población de Argentina está en grandes centros urbanos, primero. Esa es una enorme deficiencia en un país que ostenta el séptimo tamaño territorial de un país en el mundo. El 90%, 85-90% de la población tiene carácter urbano, y por otro lado no se cultivan las tradiciones. Decía Chesterton que la tradición es conservar la llama, no adorar las cenizas, ¿no? Es conservar la llama, porque la llama te ilumina el futuro. La llama de la tradición te ilumina el futuro, porque lo que determina es qué sos vos. Es lo mismo que un ser humano, que una persona que no tiene sentido de identidad propia. Esa persona no va a poder establecer relaciones sociales, no va a poder establecer buenas relaciones laborales, si no tiene un principio de identidad propia. Yo soy fulano de tal y quiero hacer tal cosa en mi vida. Bueno, lo mismo son las naciones. Y a las tradiciones hay que cultivarlas sistemáticamente. Vos fijate, ya si después vamos a hablar del globalismo, esta peste globalista enquistada en nuestra clase política, te saca en la provincia de Buenos Aires, por teórico maltrato animal, la peregrinación gaucha a Luján, con más de 50.000 gauchos a caballo. O pretenden sacar las domas por maltrato animal. Sí, las Se domas. puede asesinar un chico por nacer, eso no es delito, ¿no? Ahora, una tropilla que una persona la cuida, la alimenta, la vacuna, la desbaza todos los meses para exhibirla en una fiesta popular, es maltrato animal. Para el progresismo globalista, un caballo atado a un carrito que lleva cartón es maltrato animal, pero en la ciudad de Buenos Aires ves una persona con un carro más grande que él, pero eso no es tracción a sangre. Entonces, esta contradicción típicamente globalista, mejor dicho, no global, lo que va haciendo es deteriorar sistemáticamente el orgullo por nuestra identidad. Nosotros somos lo que somos y debemos ser en el futuro vinculados a lo que fuimos alguna vez y a lo que somos hoy, no el invento de alguna organización globalista o alguna organización internacional. Juan José, hay una definición que se está repitiendo en todas las conferencias, videos que hay de charlas de todo tipo de gente, que vincula al patriotismo como el amor por lo propio y el nacionalismo por el odio por lo otro. Supongo que vos también lo escuchaste.
¿Cuál es tu opinión a eso? Son rótulos, son títulos. El patriotismo sí es un amor de identidad por lo propio. El nacionalismo en algún momento dado tuvo algún sesgo ideológico. Hoy aparecen nuevos nacionalismos en el mundo, fíjate vos, que no tienen ese rasgo expansivo, como por ejemplo, bueno, la ves a Meloni en Italia, lo ves a Vox en España, lo ves a Bolsonaro en Brasil. Yo creo que las nuevas formas también de nacionalismo que se denominan soberanistas no son formas expansivas, son formas de recuperar un sentido de identidad nacional, el sentido de pertenencia, y diseñar un futuro en función a ese sentido de pertenencia. Pero siempre son rótulos, la politología en eso no es demasiado, me parece que no es demasiado clara. Mm. Porque entonces para vos son sinónimos o una cosa es consecuencia de la otra, el patriotismo y el nacionalismo. Son dos formas de llamarla. La nación es un pueblo en un territorio y la patria es un proyecto de construcción histórica. Vienen de dos raíces politológicas distintas, más de los franceses, que siempre hablaron de la patria a partir de la Revolución Francesa. Exacto. Otras mismas corrientes francesas este, como Morras, por ejemplo, hablan del concepto de nación. Me parece que son rótulos, no hay que fijarse demasiado en los rótulos, sobre todo en un país devastado como nosotros, ¿no? Mm. La agenda progresista fue la primera que empezó a aplicar esos términos neo, como por ejemplo fue el neoliberalismo en su momento en el siglo pasado. ¿Ahora considerás que hay un neonacionalismo entonces? Porque el nacionalismo que hubo en el siglo XX tuvo características extremas, ¿no? O sea, bueno, dos guerras mundiales. Y ahora vos decís que se está generando un nuevo sentimiento nacionalista. Sí, claro, bueno, no lo digo yo, es una evidencia que tiene un rasgo más soberanista, porque el nacionalismo del siglo XIX, del siglo XX, en alguna manera, era un modelo de reafirmación de identidad, pero también era la lucha por los recursos, ¿no? Los recursos necesarios para llegar a la construcción de ese proyecto de nación. Y de ahí venían los conflictos, ¿no? Fundamentalmente por el carbón, el petróleo, determinados recursos que eran imprescindibles para el desarrollo de las naciones. Hoy la interacción en el mundo y la posibilidad de una concordancia hace que el modelo soberanista sea un modelo absolutamente cultural, de identificar a las naciones no a través de su geografía, sino a través fundamentalmente de sus bases culturales, de aquellas naciones que provienen de la cultura judeocristiana, de los valores greco-romanos. Bueno, eso lo que va trazando es un modelo de identidad y la posibilidad de llegar a acuerdos y de llegar a un modelo de convivencia y además lo que se ha producido también es que la tecnología ha hecho proliferar la capacidad de gestionar recursos, digamos, con lo cual hoy el recurso natural no parece ser la fuente de conflicto. Mm. Yendo al tema de la Agenda 2030, podés decir que es una especie de reacción de ciertos sectores de la población ante este intento globalista de tener un modelo de conducta, un modelo único de tradición, de comunicación de cosas entre todos los países, y ahí es como surgen, personajes como fue Donald Trump, Bolsonaro, Meloni. Así es como se va generando, o sea, es acción y reacción también como sucede esto. Sí, claro, sí, obvio. A ver, la Agenda 2030 es el producto de marketing de la agenda global, digamos. No es en sí mismo la agenda global. Es la forma de enunciarlo globalmente como una agenda de buenos propósitos. Ahora, este modelo globalista lo que ha generado en distintos países del mundo, bueno, acá también lo está generando en la Argentina, es la sensación de que vienen
por nuestras naciones, vienen por nuestros estados-naciones, vienen por nuestras patrias, y ahí se genera necesariamente la reacción. Además, cada vez el modelo global cada vez es más torpe, cada vez es más agresivo, y cada vez se ve más que se resquebraja, y cuando se resquebraja se pone más violento, ¿no? Los hechos en Europa lo que demuestran que el modelo multilateral, organizaciones enormes multilaterales como la Unión Europea, empiezan a fracasar en sus propósitos y empiezan a sentirse absolutamente impotentes para manejar los problemas tradicionales y clásicos que han tenido, que son los conflictos entre las naciones, ¿no? Esto se está viendo hoy. Y esto hace que la gente se ponga más violenta. En el caso de la Argentina, me parece que como nuestra clase dirigente es tan mediocre, cada vez que toma por imposición alguna de estas agendas, además son fanáticos de la agenda, ¿no? La Argentina es el país más fanático de la agenda. Hay países que toman en términos generales el término de la agenda, algunos con más vocación que otros, pero la Argentina lo ha tomado, nuestra clase dirigente, tanto Cambiemos como el Frente de Todos, lo ha tomado con una vocación realmente con el fanatismo del converso. Fíjate, la ley de humedales, por ejemplo, ¿no? La ley de humedales es la reforma agraria en la Argentina. Es entregarles en 5 o 6 años más a las grandes compañías de semillas del mundo para que compren la tierra por 10 centavos, porque la tierra no va a valer nada, de acuerdo a esta ley de humedales. En la pampa húmeda, cada lugar que después de una lluvia hace un charco es un humedal, con lo cual no es cultivable, ¿no? Entonces, en lugar de hacer la reforma agraria, como pretendía el marxismo, entregándoselo a los obreros, se lo van a entregar a las grandes empresas o a la política, ¿no? Al dinero de la política, que va a comprar la tierra por nada. Bueno, la peor ley de todos los proyectos de ley de humedales es la de Cambiemos. Mira vos. Es donde deja mayor cantidad de injerencia a un funcionario público, a un burócrata público, para que decida qué lugar es humedal y qué lugar no es humedal. Eso es Agenda 2030 puro. Detrás de un modelo del cuidado del agua, la Argentina, que tiene agua recontra en abundancia, que no tendría que tener, si hace las obras de arte que tiene que hacer, ningún problema ni con exceso ni con falta de agua, estamos sacando esta ley de humedales. La persecución bovina en la Argentina, la persecución de la cadena de carne, de la cadena productora de carne bovina es única en el mundo. Argentina ha perdido en los últimos 10 años 25 millones de cabezas de ganado detrás de políticas erráticas, persiguiendo un mercado histórico de la Argentina, un mercado que lideraba la Argentina históricamente en calidad, en volumen, en calidad de mercado, 150 años de genética animal, 150 años de genética de pastura, lo están liquidando. Bueno, cuando le escuchás al presidente, cuando iba a los foros internacionales con un papelón internacional, hablar que la Argentina iba a vender oxígeno, vender oxígeno es la improductividad de los campos. El campo que vende es el campo cerrado, sin gente, sin ganado, sin cultivos, la tierra bruta, eso es lo que vende oxígeno. El oxígeno es el material más barato de toda la cadena de valor. Si Argentina se pone a vender oxígeno en lugar de vender productos elaborados, ya estamos en el modelo de la fiebre del globalismo. Los papelones que ha hecho el canciller Cafiero en la cumbre del clima son inigualables. Fue el único canciller que se comprometió en una cumbre del clima que además fracasó. No sé si te acordás, la cumbre del clima hace poquito, no pudieron llegar a un acuerdo ni siquiera en el uso del carbón, no del petróleo, en el uso del carbón. China sigue habilitando 5 centrales de carbón por año porque tiene carbón, que es lo que más contamina, lo que más polución genera en el ambiente. El canciller Cafiero se comprometió a la reducción de stock de ganado bovino en la Argentina. No se comprometió ni la India por razones religiosas, ni Brasil por un tema productivo, que son nuestros competidores directos, ni Nueva Zelanda, ni Australia. Bueno, esta es nuestra clase dirigente jugando a la Agenda 2030. Y lo dijo cuando era jefe de gabinete Cafiero. La Agenda 2030 es la única política de Estado en la Argentina, junto con el relato de los 70. El aborto y la ideología de género son las únicas políticas de Estado de la Argentina. Esa es nuestra clase dirigente de la mano de la agenda. Bueno, hablando de la agenda, de
del discurso setentista que se resurgió de nuevo acá hace unos años ya. ¿No pensás que hay una contradicción entre ese grupo progresista que critica a los tradicionalistas, critica al conservadurismo en querer mantener esas tradiciones, justamente cuando ellos son, la gente de la Cámpara son los hijos de los 70 que han escuchado el relato de esa gente de los 70 y hoy creen incluso que están viviendo una revolución? Claro, el cuartel de la Moncada es la esquina de Recoleta más cara donde vive Cristina. Es un disparate absoluto. Pero vos fíjate que el tema no es solamente los chicos de la Cámpora, que es un conjunto de chicos que viven de un relato, pero que además está alimentado con los dineros del Estado, digamos, ¿no? El problema es el resto de la clase dirigente, la prensa. En Cambiemos es exactamente, han sostenido el mismo relato de los 70 por ser el relato políticamente correcto en la Argentina, sin atreverse a dar la discusión en ninguno de los campos. Entonces, es una enfermedad este relato sobre los 70, en una Argentina que fue agredida por organizaciones terroristas detrás de una estrategia exterior como la estrategia cubana, digamos, financiados y sostenidos por Cuba, atacando a la sociedad y al Estado argentino en gobiernos de facto, en gobiernos constitucionales, atacaron 3 gobiernos constitucionales. El único discurso de Juan Domingo Perón como líder político rodeado de vidrios blindados es en el 1 de mayo del 74. ¿Contra quién blindaba los vidrios? La seguridad del presidente Perón, contra Montoneros y contra Lerner. Claro, contra ellos mismos encima, porque era su grupo de choque en su momento. Entonces, toda la inteligencia argentina, toda la izquierda champán, todo el progresismo en la Argentina ha sostenido el relato y sin verdad no hay futuro. La única forma como las sociedades cubren las heridas del pasado es con la verdad, saber qué es lo que pasó, no relatar qué es lo que pasó. Y eso es historiografía. Esos son documentos históricos. Los documentos históricos están en centenares de libros para que de una vez por todas la Argentina, digamos, la tragedia de los 70 pasó esto. Hubo estos muertos de este lado y de este lado, hagamos un monumento y sigamos hacia el futuro. Mirá, Sí. Los países que no conocen su historia, sin duda que van a volver a repetir sus propios errores. Sí, es Esto una frase. Conocer la historia es no repetir lo que pasó. Ahora, esto es más alarmante cuando vos lo ves. Yo la semana que viene me voy a Bariloche. Voy a ir a ver las tomas del terrorismo mapuche o del terrorismo indigenista, digamos, en Bariloche. Entonces, no tener noción de lo que pasó en los 70 en relación a lo que está pasando hoy en la Patagonia Argentina es una tragedia y es otro fracaso más de la Argentina. Porque el Estado Nacional ya tendría que estar generando leyes que claramente encuadren el fenómeno de los delitos cometidos por el terrorismo indigenista para prevenirlo a través de la ley, porque si no lo único que va a generar es un modelo de la sociedad autodefendiéndose de lo que está pasando en el sur. Vinculo, digamos, los 70 con lo que está pasando hoy en la Patagonia, claramente, ¿no? Tal cual. Te puedo sacar un poquito de Argentina y hacerte una pregunta sobre algo que está pasando en España, o que pasó en España. El intento de separatista catalán, ¿sí? De separatismo catalán. ¿Vos lo considerás como un acto patriótico, como un sentimiento nacionalista que tiene el pueblo catalán de querer independizarse? ¿O hay otras versiones que dicen que no, que la agenda globalista, que está apoyado por entidades, Vox que está en constante rechazo de eso? ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, a los nuevos intentos de separatismo que hay en algunos países del mundo? Bueno, ahí tenés que remitirte a qué es España, digamos. España es un proceso histórico que tardó casi 350 años en volver a recuperar su territorio de los árabes, digamos, ¿no?
a través de las coronas de Castilla y Aragón. España es un agente histórico que está constituido por los pueblos de toda la península, donde el idioma siempre fue el idioma español, el idioma de Cervantes, digamos, fue lo que proyectó España al mundo. España construyó un imperio donde nunca se ponía el sol detrás de ese concepto. España unificada. Entonces, todos estos rasgos que no son patriotismos ni tampoco son nacionalismos, porque no son naciones, son de alguna manera rasgos, si vos querés, comunitarios, yo creo que tienen una amplia incidencia de todo el fenómeno internacional en la vida política de España, tanto sea el separatismo vasco como el separatismo catalán. España es una sola. Fue la que se proyectó al mundo a través del primer Estado moderno. El primer Estado moderno del mundo es España, a través de las normas de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Y eso es España. Cualquier intento de desgajar esa España, bueno, ya ocurrió en la República, digamos, ¿no? En el proceso de la República, que costó una guerra civil de más de 1 millón de muertos. Gracias a Dios, España reaccionó jurídicamente y sancionó de inmediato el tema del separatismo catalán. Pero esto es un poco la agenda globalista: fraccionar, 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 porque fraccionada la República Argentina o fraccionada España en distintas porciones chiquitas, es mucho más fácil la negociación, ¿no? Es mucho más fácil el sometimiento. Dividir para reinar es un código tan viejo como los imperios, ¿no? No es un intento de generar una nación catalana, entonces. Fue un intento de generar un Estado catalán. Un Estado catalán, sí. Lo cual no quiere decir que haya una nación detrás, ¿no? Hoy el globalismo, si vos lo escuchás a Trudeau es uno de aquellos líderes globalistas en el mundo que se expresa con más claridad hasta el borde del sincericidio, digamos, ¿no? Trudeau habla ya del Estado que dice: Canadá no tiene ninguna identidad. Canadá es el primer Estado postnacional del mundo. Y yo pregunto, si un Estado no es la herramienta de construcción de un proyecto de nación, ¿qué es? Es un ente administrativo, no es nada. Todo Estado, el Estado es la herramienta de la seguridad y la continuidad histórica de un proyecto de nación. Es una herramienta. Pero es una herramienta de la nación, del proyecto de nación. La nación es un pueblo en un territorio en forma histórica que ha consolidado su independencia. Con lo cual, yo lo que veo ahí es claramente una temática de cuestión política. Las autonomías en España hace más de 30 años, desde mi punto de vista, yo cuando he visitado España, yo hice el Camino de Santiago de Compostela, completo, con un amigo en el año 2012. Lo hicimos desde Francia hasta Finisterre y hasta Compostela, bueno, en Galicia. 780 kilómetros. Vos cuando caminás España y ves, por ejemplo, la autonomía palenciana, vos decís: estos tipos se volvieron locos. ¿Por qué? Porque España fue una nación que fue la primera nación en armar algún proyecto global en el planeta, digamos, ¿no? Con vínculos de comercio, con vínculos con una flota que lo sostenía y lo protegía, con un proyecto evangelizador, con un proyecto comercial. Entonces, cuando decís qué pasó que esto estalló, qué pasó cuando la parte se cree más importante que el todo, digamos, bueno, España venía sufriendo un proceso de destrucción de su propia nacionalidad, ahora está repuntando con una fuerza política como Vox, por ejemplo, que habla con mucha claridad sobre ese tema. Yo estuve con la gente de Vox hace 3 meses en España y ellos lo expresan con muchísima claridad, digamos, ¿no? Al fenómeno. Te traigo de nuevo acá a Argentina, Juan José. ¿Vos notás en los medios de comunicación, las políticas de comunicación que hay, no solo de los medios, sino también de lo que baja del gobierno, ¿no? De él y los gobiernos, que hay un intento de destruir, digamos, el acervo cultural que tiene este país? Sí, claro. Bueno, esa es una política globalista.
generar un modelo cultural uniforme para todo el mundo, porque ese es un modelo de consumo, ese es un modelo de preferencia, donde vos a las naciones, Toynbee lo dice con toda claridad, todas las naciones fueron armadas, fueron estructuradas en base a una fe fundante, algo en lo cual creían en común, alguna religión, alguna creencia, Bueno, cuando vos rompés esa fe fundante, lo que generás es un mercado uniforme a lo largo de todo el mundo. Y el globalismo es un modelo de mercado uniforme. Y en Latinoamérica, además, el modelo de desestructurar el Estado-Nación tiene que ver también con un proyecto económico, que es primario, digamos, lo que se busca en Latinoamérica, que es un lugar todavía con enorme cantidad de reservas naturales, es primarizar la producción. Primarizar la producción, ¿qué quiere decir? Que de cosas más elaboradas cada vez exportes cosas más simples. Cuando vos lo ves en Venezuela, por ejemplo, el modelo del socialismo del siglo XXI, que es un modelo típicamente globalista de gobierno para Latinoamérica, en un país que producía combustibles, hoy apenas pueden sacar petróleo. Cada vez es más primaria la producción. En Argentina cada vez es más primaria la producción. Cuando yo recorro el país me encuentro con productores que me dicen, muy contentos, por ejemplo en Cuyo, somos los primeros exportadores de mosto. Yo digo, muchachos, exportemos vinos, no mosto. Ampliemos la capacidad con ese mosto de producir los vinos de calidad que nosotros producimos, insertémoslo en el mundo y exportemos vinos, exportemos cadena de valor. Bueno, este modelo uniforme es empezar a primarizar cada vez más los sistemas de producción. En la Argentina hoy, históricamente, en la mano de obra ocupada del sector privado, el sector de servicios era el 30-40%, hoy es casi el 70%. O sea, de los 6 millones y pico, casi 7 millones de empleados en blanco del sector privado, casi el 70% son servicios. ¿Y cuál es el problema del servicio? El problema del servicio es que no se puede estoquear. Entonces, cuando hay baja demanda, genera desempleo. En el modelo productivo, vos cuando tenés baja demanda, generás stock para el momento que tenés más alta demanda y tenés un modelo mucho más constante de generación de trabajo. Entonces, Argentina cada vez está más empobrecida, está más precarizada y está más primarizada en su modelo productivo. Este es un modelo típico de la agenda. América Latina se diferencia mucho de Europa bueno, mantenemos casi las mismas tradiciones, tenemos las mismas religiones, la misma religión, el mismo idioma, tenemos hasta la misma edad, ¿no? Todos los países de la región. ¿Eso es bueno o es malo dentro del punto de vista patriótico, nacionalista? O sea, ¿cómo va a sufrir, cómo está sufriendo el embate de la Agenda 2030, por ejemplo? Bueno, en Europa teníamos la misma cultura, teníamos la misma religión hasta que se entronizó la religión del progresismo, digamos, ¿no? Hoy en Europa el fenómeno, digamos, del terrorismo ecológico, el fenómeno del género, la transexualidad, es casi un modelo religioso, es un dogma, vos no lo podés discutir. Si lo discutís, estás afuera del mundo. Sí. O sea, hay casi como una nueva religión entronizada. Yo creo que, bueno, Latinoamérica viene siendo fragmentada. Yo en principio no lo llamo, Latinoamérica es un invento de los norteamericanos, digamos, ¿no? De encontrar nuestra raíz latina. Nosotros somos Hispanoamérica, o Iberoamérica, si querés, incluyendo Brasil. Porque tenemos, ese es nuestro pasado en común. Somos fruto de un proceso histórico fenomenal que se llamó hispanidad. Venimos siendo fraccionados y divididos de nuestra propia independencia. Entonces, ahora que está entronizado el modelo de gobierno para Europa de globalismo, es socialdemocracia, ¿no? Es esta socialdemocracia que es corazón a la izquierda, bolsillo a la derecha, ¿no? Y el modelo de gobierno para Latinoamérica es socialismo del siglo XXI, chavismo puro y duro.
Entonces, detrás de esos devaneos ideológicos, Hispanoamérica viene siendo fragmentada y dividida desde hace muchos años, digamos, ¿no? Detrás de esta asociación ilícita que es el Foro de San Pablo, donde todos los presidentes terminaron presos, la cuña ideológica, en lugar de generar el modelo y de alimentar el modelo de identidad de nación, Hispanoamérica tiene que estar unido a través de sus propios modelos de identidad de cada una de las naciones que ha costado mucha sangre construirlo. El vínculo que se pretende establecer es el vínculo ideológico del socialismo del siglo XXI, que es absolutamente funcional al modelo del globalismo. Y vos ves que, yo esto siempre lo discuto, el modelo del socialismo del siglo XXI no se le puede oponer solamente la teoría del mercado, hay que oponerle un modelo cultural, un modelo de valores, un modelo de creencias, un modelo de tradiciones, un modelo de fe. Porque si no tenés procesos como Colombia y como Chile, donde se pretende combatir al socialismo del siglo XXI con la teoría del mercado y nadie muere por el sistema métrico decimal, digamos. A una Le modelo falta de una ruptura mística, ¿no? de- Le falta una mística. esa mística. En el siglo XXI hay que oponerle la patria, hay que oponerle nuestras creencias, hay que oponerle nuestra fe, hay que oponerle nuestros valores. Eso es lo único que puede desestructurar el proyecto del socialismo del siglo XXI. Bueno, Juan José, gracias por la charla, aclarando el tema de patriotismo, sobre todo si hay diferencias o similitudes, si son sinónimos, si el nacionalismo es la consecuencia del patriotismo también, ¿no? Porque después se han generado las naciones en el mundo, ¿o no? Sí, yo creo que uno tiene que despertar el acto de amor, ¿no? Y el amor es eso, el amor es una tendencia, es la voluntad que se manifiesta hacia un principio de identidad con algo. Después hay que ponerle un rótulo. ¿Qué vos le llamás patriotismo, le llamás nacionalismo? Hoy, Está bien, para claro. mí, no. Amemos esta patria, amemos a todas aquellas personas que han dado no solamente su vida en la guerra, en distintas guerras por esta nación. Argentina fue un país que combatió desde el Cabo de Hornos hasta los pies de los Andes ecuatorianos, desde las planicies de Brasil hasta el Pacífico, derramó su sangre detrás de los tres imperios más poderosos de la época: el Imperio Español, el Imperio Británico y el Imperio Portugués. Hemos derramado nuestra sangre generosa por todo el subcontinente buscando la libertad, la soberanía y la independencia. Veneremos a esa gente, veneremos a todos aquellos que con su sudor, con su sangre, con su trabajo han construido lo que en un momento dado fue una nación que fue envidia del mundo. Admiremos eso. A eso está nuestro ADN. Volvamos a nuestro ADN. Que no nos saquen de nuestro ADN histórico, que fue pelear por las cosas y pelear por una Argentina que realmente fue orgullo del mundo. Y eso es un acto de amor. Y si no se tiene ese acto de amor, el amor se enseña. El amor no es genético, no es natural en las personas. El amor la madre enseña a amar al hijo cuando ama a su hijo, y ahí el hijo aprende a amar. Tengamos un acto de amor con nuestra patria, pensemos en qué es lo que podemos seguir haciendo y hacer en el futuro por nuestra patria, y después pongamos un rótulo, no es tan importante. Bueno, Juan José, gracias, me quedo con este mensaje. Cerramos la conversación acá, te agradezco un montón que hayas estado acá conmigo. Y bueno, si no te molesta, nos podemos encontrar en otra ocasión. ¿Sí? Pero con muchísimo gusto, no, gracias a vos por este espacio. Bueno, Te mando un muchas abrazo enorme. gracias. Un abrazo a la distancia. Chao, chao. Un saludo al compañero Fabián de Radio Antorcha y viva la libertad.
Gracias Juan José Gómez Centurión por participar en esta conversación tratando de aclararnos el término patriotismo. Me gustó el concepto de familia de familias y de apelar al amor. Y si no, gente, pensemos que en un mes va a empezar el Mundial de Fútbol y nos vamos a agarrar el pecho cuando escuchemos el himno nacional argentino. Y más de uno incluso se va a emocionar. ¿Eso no es patriotismo acaso? Es demostrar sentimiento por lo propio, por lo nuestro. Nos tiene que identificar como grupo algo. Y eso está bien, gente. Ahora, si esos valores son manipulados por ciertos sectores de poder, los cuales generalmente son políticos, y terminan sacando provecho usando esos valores, no quiere decir que tenemos que abandonar esos valores, sino tenemos que echar a esos burócratas del poder y punto. La pregunta final del millón sería la siguiente: ¿se puede ser liberal, libertario y ser patriota? Creo yo que al liberalismo argento le falta un poco de mística. Esa mística te vincula, te colectiviza, te une. ¿Hoy no estamos hablando acaso de batalla cultural? ¿Y en una batalla no hay dos frentes acaso? Capaz diga todo esto porque nunca me gustó el chistecito de que la única salida es Ezeiza. Y por último, no se enojen por la viborita libertaria que de vez en cuando sale en las pantallas. Somos un programa con ideas liberales o libertarias en lo general y ahondamos en lo particular con algunas otras cuestiones y todo lo hacemos con respeto y tolerancia, cosa que tenemos que sostener a lo largo de todos nuestros podcasts. Vos después elegís el camino a seguir y esa es la idea. Después de este programa y esta brillante participación de Juan José Gómez Centurión, podemos decir que tener patria es tener valores. Y cada uno tiene que tener los suyos, compartirlos y no tener vergüenza de decir al final de esta editorial: ¡viva la patria! Hola, soy Alejandro Giovanni, un fuerte abrazo para los amigos de Radio Antorchas.
Me parece que es un buen momento para preguntarte si te duele la patria. Me duele la patria porque no se la nombra. Entonces hay muchos jóvenes que saben que tienen un país porque tienen documentos, pero no tienen patria, porque no se les está explicando lo que costó hacer esta patria y quiénes la hicieron. Nos estamos olvidando de nuestros próceres, no los nombramos. Nos estamos olvidando de cantar los que nos enseñaron en la escuela para venerarlos. ¿Sabés qué se puede hacer por esta patria? Primero, ya hay una cosa que conseguimos, que en las escuelas se enseñe folclore. Evidentemente, el avance globalista de esta Agenda 2030 provoca una reacción que es la de pedir más soberanía. Y esa soberanía, políticamente hablando, se puede llamar nacionalismo. Y por eso en muchos países resurgieron partidos que hablaban en nombre de esa corriente. Pero humanamente hablando, no es que se necesite ser nacionalista, o sí, pero lo que sí necesitamos es tener un sentimiento más patriótico. Uno vive y trata de mejorar las condiciones de su casa, su barrio, su ciudad, su provincia y su país. Y eso se llama patriotismo. Decime qué te pareció este programa dejando tus comentarios en la casilla de mensajes, porque siempre es importante saber tu opinión. Este canal trata de ser amplio y llamar a todas las voces, y todas ellas son abiertamente escuchadas. Estamos creando 2 secciones nuevas en nuestro canal de YouTube. Una llamada Informes de 10, en donde daremos informes de no más de 10 minutos acerca de temas puntuales, y otra llamada Escritos Encontrados, con joyas que los buscadores y escritores nos están dedicando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para recibir notificaciones de futuros programas y amplía la comunidad de seguidores que día a día vemos crecer. Siempre recordá que nosotros hacemos estos podcasts solo por mantener vivas las ideas de la libertad. Nos une tanto a vos como a mí la pasión de querer dar la batalla cultural. Gracias a Radio Infoamba, que en su sitio web infoamba.com.ar repite nuestros programas en la semana. Agradecemos la difusión de nuestros podcasts. Pepe Vázquez, un animal manejando esa radio, te mando un abrazo desde acá. Gracias a la Fundación Libertad y Progreso por brindarnos todas las semanas sus papers económicos y la disponibilidad de todo su staff para realizar micros sobre la situación de coyuntura que vivimos en este país. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Radio Antorchas, ¡viva la libertad!
Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP.